Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Eric González, un hombre que nos enseñará grandes lecciones de vida acerca del perdón que otorga Dios en nuestro corazón. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Eric González tiene 52 años, es oriundo de San José, capital de Costa Rica. Es licenciado en Administración de Recursos Humanos y padre de 3 hijos. Enfrentó un entorno difícil, marcado por distintos tipos de maltrato por parte de sus padres. Hoy conoceremos el impactante testimonio de la vida de Eric González. Quédate en Identidad. ¿Te cuesta perdonar a quien te causó algún daño? Hoy tenemos a un nuevo protagonista. Él es Eric, desde Costa Rica. Él tuvo la valentía de inscribirse a nuevotiempo.cl/mi testimonio y hoy nos contará cómo Dios llegó a su vida y la está restaurando poco a poco. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida para que nos cuente más acerca de su testimonio. Adelante, estimado Eric, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Gracias, bien, un gusto saludarles. Igualmente, nosotros felices de que seas parte del programa y bueno, invitar también, hago este espacio también aprovechando de que Eric también lo hizo, de que puedan ingresar a nuevotiempo.cl/mi testimonio y nos cuentes cómo Dios llegó a tu vida, cómo a pasar de las luchas, las dificultades, Dios te sostiene, alguna situación adversa que hayas pasado. Bueno, queremos de que puedas contarnos aquí en Identidad, nuevotiempo.cl/mi testimonio y puedas estar aquí en el programa como hoy lo está Eric González desde Costa Rica. Eric, ¿en qué parte de Costa Rica te encuentras? ¿A qué te dedicas? Queremos conocerte de cómo estás actualmente. Ahorita estoy en San José, Costa Rica, la capital, y soy administrador de recursos humanos. Excelente. Bueno, que tengas ya tu profesión y más adelante nos vas a contar cómo Dios te permitió también de que pudieses estudiar, sacar adelante también tu carrera. Dios estando ahí, o sea, Él nunca te soltó, Él siempre estuvo allí de lejos, pero eres un hijo amado de Dios, eres lo más valioso para Él y hoy vamos a conocer que pese a todas esas dolencias, Dios restaura, sana y tiene un juicio que al final, bueno, Él es el que va a decir también en el momento del fin. Eric, vayamos un poco atrás en el tiempo. Yo quiero que tú me cuentes qué recuerdos tienes de tu infancia, en tu nacimiento también, casi mueres. Cuéntanos ahí lo que te cuenta la historia y los recuerdos que tienes de tu infancia, Eric. Bueno, mi infancia fue muy triste. Desde que nací, casi fallezco. Nací con el cordón umbilical arrollado al cuello. Perdí varios segundos de oxígeno. Y cuando nací, mi mamá me regaló a una pariente. Nunca nadie me dijo o me habló sobre el tema, pero era algo que yo sentía en el corazón. Después al tiempo, mi mamá se arrepiente y me vuelve a recoger y me trae de nuevo al hogar, pero yo siempre digo en mi corazón que mejor me hubiera regalado porque los castigos que recibí de pequeño fueron muy, muy crueles. Recibí mucha agresión física y psicológica. Mi mamá me quemaba los genitales con un periódico, me ponía las palmas de las manos sobre los discos de la cocina, me ponía de rodillas sobre granos de maíz, me golpeaba con una faja con la hebilla en la espalda y en las piernas,
me dejaba esos moretones y a veces hasta me salía sangre. Eh, Mi mamá intentó puñalearme en tercer grado de la escuela. Siempre fueron agresiones constantes y mi papá también era una persona agresora. Él me golpeaba mucho también, le gustaba reventarme la nariz, me agarraba a patadas. Una vez me tiró por las escaleras del segundo piso, bajó y me siguió golpeando. Eh, Él nos sentábamos a la mesa a comer, yo estaba pequeñito, nos sentábamos a la mesa a comer, a almorzar, y él me decía una palabra muy grosera que no voy a decir, pero me decía una palabra muy grosera y me decía que me levantara con el plato de comida porque él no soportaba verme. Entonces, mis hermanos en la mesa, mi mamá y mi papá en la mesa, y yo, pequeñito, 6, 7 años, me levantaba con el plato y me iba a un sillón a comer. Eso me afectó muchísimo. Las palabras hirientes, ¿verdad? Como mi mamá decía que mejor hubiera parido un rollo de alambre en lugar de mi alma. Wow, Eric, llevamos pocos minutos conversando y yo estoy asombrada y como afligida por todas esas dolencias que tuviste que vivir, porque solo eras un niño, donde un niño lo que se espera es que reciba amor, abrazo, cariño, comprensión, pero se recibía todo lo contrario y más. Tengo aquí entendido que tú intentaste suicidarte en reiteradas ocasiones. Cuéntanos allí y el daño también que sufriste más adelante cuando te obligaron a trabajar saliéndote del estudio, Eric. Sí, antes de eso recibí abusos sexuales por 3 personas diferentes. Entonces, el nivel de frustración y de ira era enorme. Intenté suicidarme preadolescente, adolescente, no lo conseguí. Luego tuve que salir de estudiar y obviamente me había ido mal en el colegio porque creo que en las condiciones en las que vivía no estaba en las condiciones para estudiar. Tuve que salir a trabajar desde los 14 años más o menos. Trabajé en muchos lugares, hice muchas cosas. En ese tiempo también en un lugar de trabajo fui abusado sexualmente y eso me marca la vida por completo. Entonces, así pasé desde los 14 años que salí a la calle hasta los 23 años. Siempre fui una persona muy trabajadora y me gustaba ganarme mis cosas. No caí en delincuencia ni nada por el estilo, porque no sé, yo creo que Dios siempre guardó mi corazón. Wow, Eric, qué tremendo. Y lo comentábamos con la historia, con historias que hemos tenido acá en Identidad, que nada malo viene de Dios. Sin embargo, estamos en esta lucha, en este conflicto entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás, y lo reitero aquí en Identidad para aclarar un poco tantas injusticias que suceden, y es que el enemigo de Dios y sus ángeles caídos se deleitan en la maldad, se deleitan en ver al ser humano triste, sufriendo. Para Satanás somos lo peor, somos inmundicia, pero para Jesús, para Dios, somos lo más preciado, somos la niña de sus ojos. Entonces ver esta lucha, este conflicto y ver por todo lo que estabas pasando hasta ese momento realmente conmueve en nuestro corazón, y es ver, bueno, y Dios, cómo tú encuentras a Dios. Sin embargo, antes de ir a ese punto, a los 25 años también planeaste suicidarte, tuviste un accidente. Cuéntanos allí también lo que sucedió. A los 23 años me caso. Entonces me caso y yo en mi mente ignorante pensaba que iba a empezar una vida nueva, que todo iba a quedar atrás y que todo iba a ser diferente. Pero cuando uno no entiende y uno no se ama a sí mismo, no es capaz de amar a otra persona. Obviamente que fracasé en el matrimonio, duré solamente 2 años casado, entonces me divorcio a los 24, casi cumpliendo 25, y el enemigo empieza a atacar mi mente y entonces me empieza a decir que yo soy un fracasado, que yo ni siquiera pude tener un matrimonio, que no estudié, que no hice nada en la vida, que lo mejor era quitarme la vida. Entonces ahí fue cuando pensé seriamente en quitarme la vida, lo estaba planeando, me faltaba una semana para cumplir mis 25 años
y tuve un accidente de tránsito. En lo que yo había planeado suicidarme, en esa misma semana tuve un accidente. eh, Choqué con un bus. Yo iba en una Toyotona, un carro grande, una Land Cruiser, un carro viejo, muy fuerte, y ese automóvil queda despedazado completamente. Tengo fractura de fémur en 3 partes, se me abre la rodilla de lado a lado, me dañó la vena femoral, me quemó con ácido batería el brazo, una fisura en la mandíbula y estuve en coma 5 días. Desperté del coma el día de mi cumpleaños. Estuve en silla de ruedas, con muletas, con bastón. Volví a la empresa donde estaba laborando y yo solo puedo decir que esto fue Dios, porque después de toda mi vida tan sufrida, tan marcada, yo decido meterme a estudiar. Inicio mis estudios de bachillerato. Cuando yo obtuve el título de bachillerato, por madurez que le decimos acá, yo sentía que me estaban dando un doctorado a Harvard y me dan el título. Bueno, yo sentía súper orgulloso y tengo la oportunidad de entrar a la universidad. No fue fácil, sí acepté, me dio mucho miedo, obviamente, porque mi autoestima estaba súper dañada, entonces el enemigo siempre me atacaba que yo no servía para nada, pero fue un reto gigante Voy, y voy a hacer una pausa aquí, Eric, en tus estudios para contextualizar. En otros países, por ejemplo, en Chile, en vez de bachillerato se dice la media. Entonces, ahí para contextualizar, bachillerato, la media, ahí de acuerdo del país. Felicitarte, Eric, y Dios impulsándote, los docentes que estuvieron ahí para decirte, vamos, tú puedes, porque es que el enemigo de Dios se encarga de gritarnos mentiras que nos creemos. Y se nos repite esto aquí en identidad y debemos decirle voz, hacer oídos sordos cuando te dicen no puedes, es que eres un tonto, es que porque no te, o sea, instando a que eres lo peor, pero lo que Dios más desea es que tú seas feliz, es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Para Dios somos la cosa más preciosa, más preciada, la joya más preciada del universo. Y nos cuesta entender ese amor. Simplemente Dios te ama y eso, entenderlo, racionalizarlo, cambia y restaura nuestra vida. Eric, terminaste entonces no solo tu enseñanza media o bachillerato, dependiendo allí del país, sino también empezaste allí con tu pregrado en mención allí en recursos humanos, tu licenciatura allí en administración. Felicitaciones. Gloria a Dios también que nos permite poder crecer, seguir aprendiendo y qué vino después para ti, porque el enemigo de Dios no se cansa, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, colocando la trampa, el palito para que caigamos, para que culpemos a Dios y para que pasen situaciones adversas en nuestra vida. Eric. para mí no existía Dios. A mí me hablaban de un Dios de amor y de un Dios Padre y yo decía, ¿cuál es este? No existe, porque porque ¿dónde estaba él cuando a mí me pasó todo lo que a mí me sucedió? Y un día estoy en mi cuarto, estoy a mitad de- del grado de bachillerato en administración y estoy en mi cuarto, me estoy alistando, lo recuerdo perfectamente y como el Señor sabía que yo no me gustaban los intermediarios, porque no me gustaba que nadie me hablara de Dios, pues entonces Él me habló directamente a mi corazón un día y yo escuché su voz y Él me dijo, búsqueme. Y yo enojado y sarcásticamente en mi cuarto ese día dije, sí, 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 está bien. Y así, de esta manera lo hice. Yo le dije, sí, sí, está bien. Dame una iglesia, ¿a dónde ir? Es más, deme a alguien con quien ir a la iglesia. Yo no me voy a levantar un domingo temprano para ir a la iglesia porque no sé a dónde ir y no quiero ir solo. Y me fui. Pasó una semana y estoy en la universidad y un profesor dice, hagan parejas. Había una muchacha a la par mía, entonces nos acercamos al final de la clase. Esa noche me dijo, ¿por qué no estudiamos juntos contabilidad? Porque a mí me cuesta mucho y entonces yo le dije, sí, claro, está bien. En mi mente y mi corazón por dentro decía yo, ¿a quién le dijo, verdad? Pero yo le dije, llega a mi casa el sábado, ella llegó sábado, ese día no estudiamos, yo le conté mi testimonio con lujo de detalles, yo lloraba contando mi testimonio con mucha ira, mucha frustración, mucho dolor,
Y cuando yo terminé de contarle todo mi testimonio, ella me dijo, lo invito a la iglesia. Y el Señor me habla en ese momento a través de su Santo Espíritu y me dice lo que usted me pidió, una iglesia y alguien con quien ir a la iglesia. Y cuando yo escucho su voz de nuevo, entonces no lo dudé, no lo dudé, inmediatamente le dije, sí, claro, vamos a la iglesia. Y a la semana siguiente yo fui y ese día le entregué mi vida a Jesucristo, lo acepté como mi Señor y Salvador. Lloraba desconsoladamente ahí adelante y solo puedo decir que lo que yo sentía en ese momento, se lo voy a decir así porque así lo sentí, no hay otra forma de expresarlo. Era una lucha entre ángeles y demonios peleando mi alma dentro de mí. Entonces sentía ira, frustración, pero también sentía amor, gozo, paz, sentía alegría. Entonces era un contraste de emociones ahí fuerte, pero en el corazón con Dios es todo o nada. Nada es a medias, porque no podemos tener un corazón dividido, no podemos tener un pie en el mundo y un pie en el Señor. Y lamentablemente en mi corazón habían cosas que no había sanado, como el tema de la ira, el rechazo de mi mamá, etcétera. Entonces en el 2015 yo pierdo absolutamente todo y voy a prisión. Ahí en prisión pasó por mi mente otra vez el suicidio. Lloraba porque quería quitarme la vida otra vez y yo lloraba porque no entendía por qué estaba ahí después de todo mi proceso de dolor, después de tener pocos años de bendición y de felicidad, de gozo completa en mi vida, de plenitud. Vengo a pasar por una situación como esta y un día ahí adentro conocí a una señora, una pastora. Cuando ella me vio, ni la conocía, y me dice, usted tiene una raíz de amargura. Ay, Dios mío, ya esta señora está loquita, decía yo, ¿verdad? En mi mente. Pero pasaron 3 días y a los 3 días yo empecé a orar en mi lugar donde yo me encontraba y yo le decía al Señor, Señor, aborrezco mi vieja manera de vivir. Estoy harto, ya no sé qué hacer, ¿verdad? Pero En la cárcel, sin duda, Dios te usó mucho, Eric, y yo quiero que me cuentes porque un preso se te acercó para conversar contigo, que sentía un dolor en el pecho, que lo tenía intranquilo, Eric, y tú le dijiste que lo ibas a escuchar, que se estaba dispuesto a tener un cambio de vida, y como eso también empezó a significar en los demás presos, y se acercaban a ti para que tú oraras por ellos. Cuéntanos eso, y de cómo Dios te estaba usando allí en la cárcel, cuando tú le dices a Dios, bueno, voy de tu mano, Eric. un preso se me acerca al otro día y me empieza a decir que enojado, me dice, yo no sé por qué lo vengo a buscar, pero es que ahí tengo algo en el pecho que no me lo puedo quitar y quiero sacarme esto de aquí, pero no sé por qué vengo a hablar con usted. Yo le hablé, le digo yo, primero, si usted quiere un cambio en su vida, porque es lo primero. Si usted lo quiere, podemos empezar. Si no lo quiere, entonces no. Pero para que ese cambio inicie, tienes que entregarle tu vida a Jesucristo, porque Él es el único que te puede rescatar, que te puede salvar. Entonces él me dijo, sí, sí quiero un cambio en mi vida. Digo, si no lo quiere, entonces se va y no lo voy a escuchar porque no me interesa conocer su historia. Me dice, no, sí quiero un cambio en mi vida. Él entregó su vida al Señor. Ese día me contó que él tenía 5 homicidios que nadie sabía que los había cometido, que él estaba por narcotráfico ahí. Y entonces él no tenía paz, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, tenemos que trabajar el perdón, tienes que perdonarte a ti mismo, pedir perdón a Dios primero que nada, Amén. y después vamos a orar y vamos a perdonar, vamos a pedir perdón por las víctimas, vamos a pedir perdón por sus familiares y vamos a trabajar el perdón en todas las personas que Dios ponga en tu corazón para que puedas tener paz y Amén. trabajamos el perdón y Amén. esa Perdón, te persona. interrumpo, querido Eric, por el tiempo que nos queda corto aquí en identidad, porque tocas un tema muy importante, es el tema del perdón, que incluso está en la oración modelo que Jesús mismo nos dejó, del perdón, de nosotros perdonar, de perdonarnos también a nosotros mismos. Y es el último tema que quiero conversar contigo y ahí concluyes también con este preso también que trabajaron el tema del perdón, porque finalmente tú perdonaste a tu mamita, tuviste la oportunidad en su lecho de muerte de cantar música cristiana con ella, de leerle la Biblia,
de orar por ella, de ella aceptar a Jesús, y lo mismo con tu padre, donde también trabajaste con él el tema del perdón y de sanidad, y es en este proceso de santificación donde la lucha es todos los días, donde vamos en pos de Jesús todos los días, en este trabajo también continuo que el Señor hace en nuestra vida. Quiero que me cuentes ahí esa parte final para cerrar tu historia, Eric. Bueno, yo quiero decirle que antes de conocer al Señor, yo quería matar a mi papá. Lo odiaba con todo mi corazón, porque él tenía 20 resto de hijos botados. Botados queremos decir que nunca se hizo responsable de ellos. Y entonces él le lleva mucha diferencia a mi mamá. Él le llevaba 25 años. Él tuvo una unión libre con ella tenía 18 y él tenía 43. Mi mamá estaba embarazada de otra persona y ellos decidieron tener una familia. Hace 15 años mis papás fallecieron. A mi mamá literalmente yo le hablaba del Señor y ella me hablaba de brujería, ¿verdad? Entonces no podíamos tener un acercamiento y ella cae en el hospital grave. La llevamos al hospital, le hacen los exámenes y la diagnostican con un mieloma múltiple, un cáncer, ¿verdad? Que es en los huesos. Y el doctor me dice que por qué la trajimos tan tarde y yo le digo, bueno, es que mi mamá tiene 57 años y ella nunca dijo nada. Y quien en su sano juicio si tiene una enfermedad no la va a comunicar y no tenemos que hacer algo por ella. Pero ella no lo hizo. Supuestamente ella se estaba curando con brujería. Ella cae en el hospital, duró una semana, entró lunes y desde el lunes yo estaba cerca, donde yo trabajaba, estaba cerca del hospital, entonces me dieron un permiso especial y yo podía ir a verla todos los días. Entonces yo llegaba, oraba por ella, le leía la Biblia, le ponía música cristiana y mi mamá había perdido la lucidez también. Miércoles yo llego al hospital y mi mamá está en su sano juicio, lúcida completamente. Y mi mamá me dice ese día, Eric, ¿sabe algo? Y yo, ¿qué, mami? Me dice, yo creo lo que Jesucristo diga a través suyo. Y yo le agarré la mano a mi mamá, yo tenía el monitor del corazón y yo le agarré la mano y yo le dije, mami, ¿te acuerdas? Yo te dije que Jesús te iba a sacar de aquí. Y oramos, yo terminé la oración y mi mamá fallece en ese momento. Llorando días después, yo le decía al Señor, ¿por qué te la llevaste? Y el Señor me contestó en su amor. Él me dijo, tu mamá dijo sí, y yo dije mía. Es tremendo, Eric, lo que Dios trabajó en ti y ese valor también del perdón y de sanar y de restaurar y este amor que viene de Dios también, porque en el mundo no hay ni uno bueno. En Romanos allí lo dice Pablo, todos somos pecadores, pero por la misericordia de Dios que se renueva todos los días, estamos aquí en pie. Y bueno, yo quiero agradecerte, Eric, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en el programa. Qué tremenda historia de vida. Y quiero invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final hoy, que bueno, tiempo después ya saliste de la cárcel, ya volver aquí al camino de estar con Dios, de conocerlo genuinamente, de estar con Él, de perdonar también, de ir sanando situaciones. Bueno, ¿qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando tu historia para cerrar el capítulo en 30 segunditos? Adelante, Eric. Yo no entendía cómo podía haber un propósito en medio de todo lo vivido, pero al final del camino pues he encontrado mi propósito y sigo trabajando en él porque me falta mucho por hacer todavía. Pero yo quiero hablarle a usted que nos está escuchando en este momento, que si usted siente ese vacío, que ha tenido muchas adversidades, muchos dolores, abusos, etcétera, todo aquello malo que usted ya vivido en su vida y no encuentra una salida, no encuentra un cómo para poder salir adelante, yo lo invito a hacer esta oración conmigo y que usted le entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde usted está, repita conmigo en voz alta y con mucha fe: Señor Jesús, en este momento te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida, perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que nunca sea borrado. Enséñame tu propósito, enséñame a amar, a sanar
y a perdonar a todas aquellas personas que alguna vez me hicieron daño, y te pido perdón, Señor, por todas las personas que yo también en algún momento les hice daño. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Gracias, Eric, por esa hermosa oración que nos entregas, que nos regalas y que nos motiva a tomar decisiones por Cristo Jesús. Hoy es el día de tu salvación. Hoy debes decidir por Cristo Jesús. Visita www.encuentraunaiglesia.org y busca la iglesia adventista más cercana a tu hogar. El Señor te está esperando con los brazos abiertos para cambiar tu vida por completo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.